Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos. En un nuevo capítulo dentro de la ya tensa relación comercial entre las dos principales economías del mundo, China anunció este miércoles la imposición de aranceles de 84% a una amplia gama de productos provenientes de Estados Unidos. Juan Camilo Merlano, esta decisión se da luego de varias acciones que tomó la Casa Blanca contra el gigante asiático. ¿Cuáles fueron? Es una respuesta, Andrés, a lo que fue ese arancel del 104% que la Casa Blanca terminó imponiendo en contra de China y que entró en vigor a la medianoche. Recordemos, todo esto se dio porque en primera medida, luego de lo que fue el llamado Día de la Liberación del presidente Donald Trump, él impuso tarifas a todos los países en el mundo y a China fue uno del 34%. Luego China respondió con el 34% y Estados Unidos escaló su retaliación hasta el 104%, lo cual lleva a que China ahora tome esta determinación del 84% en contra de Estados Unidos. Hace algunos minutos el presidente Trump escribió a través de su red social Truth una publicación en la cual le asegura a las empresas estadounidenses que es un excelente momento para trasladar a sus compañías, a sus fábricas a Estados Unidos, como por ejemplo lo ha hecho Apple y muchas otras firmas, porque aquí enfrentarán 0 aranceles, esto refiriéndose concretamente a los aranceles que impuso Trump a las importaciones de productos desde China, porque muchas empresas estadounidenses adelantan su producción en China y luego importan esos productos a los Estados Unidos. La Casa Blanca también ha dicho que el presidente Trump tiene una columna vertebral de hierro y que no se va a dejar doblegar frente a China. Y en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos hablaba de su otro esfuerzo que tiene que ver con la negociación con los otros países que sí quieren llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Trump, burlándose de ellos, dijo que le quieren besar el trasero. Esto es más grande que cualquier acuerdo. Algunos de ustedes trabajan para empresas. Sus empresas son insignificantes. No me importa cuán grandes sean comparadas. Esta es la mayor transacción en la historia de nuestro país. Porque les digo, estos países nos están llamando, me están besando el trasero, se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, hagamos un acuerdo, haremos lo que sea, señor. Muy probable que el presidente Trump emita algún tipo de retaliación o respuesta a esta nueva ronda de aranceles de China. Hasta este momento, lo único que hay en su agenda para el día de hoy es la firma de una serie de órdenes ejecutivas que hasta este momento será un evento cerrado para la prensa. Juan Camilo, gracias. Pues vamos a detenernos en lo que está pasando allí en esta guerra comercial en el planeta con las últimas noticias, pero queremos una mirada desde la academia. Por eso está con nosotros Hernando Zuleta, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Profesor Hernando, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, profesor, a China, Estados Unidos le impone un arancel del 104%. Después China responde entonces con un arancel en retaliación del 84%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que entender? ¿O qué es lo que se esconde detrás de toda esta intención? ¿Era realmente ese rifirrafe de tal vez una rivalidad que se viene gestando desde hace años entre Estados Unidos y China? ¿Cómo lo ve? Bueno, es difícil saber exactamente cuál es la intención del presidente Trump. Pero evidentemente lo que está sucediendo ahora es que con el argumento de que China trata de manera injusta a los Estados Unidos y por eso hay un déficit comercial de Estados Unidos, sube muchísimo los aranceles Trump. Siempre que sucede eso hay retaliación. Digamos, parte de las normas dentro de la Organización Mundial del Comercio, parte de las normas es que hay derecho a retaliación cuando hay imposición injusta de aranceles. Y eso es lo que está haciendo China. Infortunadamente, esta guerra arancelaria, que se está dando mucho más rápido de lo que creíamos, pues va a tener un efecto disruptivo sobre todo el comercio mundial. Profesor, en medio de toda esta guerra arancelaria que se desató ya en el mundo, hay un temor muy grande, un miedo de recesión. ¿Está próxima? ¿Usted cómo ve ese escenario? Creo que es bastante posible. Ya estamos viendo una caída gigantesca en la bolsa de Estados Unidos y en las bolsas en general. A menudo esas caídas en la bolsa anticipan una recesión, fundamentalmente porque la caída se da por perspectivas de mal comportamiento económico, pero además en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, muchas familias tienen parte importante de su riqueza en la bolsa, de manera que la caída en los indicadores de bolsa es una caída en la riqueza
de las familias y por lo tanto va a redundar una caída en el consumo. Pero además, pues esta guerra arancelaria va a empezar a pegarle a los precios rápidamente y pues con esta inflación el Banco Central va a tener dos opciones: o se traga la inflación o sube tasas de interés y tenemos pues una razón adicional para la recesión. Y el impacto para nuestro país, profesor, ¿cómo lo entendemos? El petróleo, que prácticamente es la base de las finanzas, podríamos decirlo así, de esta relación, está cayendo. Sí, entonces vamos a tener un problema adicional en balanza comercial y en finanzas públicas. Y ese es el primer golpe. El segundo golpe es no sabemos cómo se va a reorganizar el comercio mundial. Y probablemente va a haber recesiones no solo en Estados Unidos, sino en otros países del primer mundo, y eso le va a pegar adicionalmente a nuestras exportaciones. Profesor, el comercio entre estas dos potencias ascendió el año pasado a 585.000 millones de dólares y Pekín está firme y dice que él va a luchar hasta el final. En medio de esos dos tonos, de esos líderes mundiales, ¿qué también puede pasar con la política nacional? ¿Con nuestra política nacional? Nuestra política, sí, en medio de todas esas decisiones. Pues hay que ver cómo lo analiza el gobierno. Pero lo que yo supongo que va a suceder es el surgimiento de dos bloques de comercio, como había antes del fin de la Guerra Fría. Y es, si es imposible comerciar entre los Estados Unidos y China, China va a tener que buscar otros mercados entre países amigos, y Estados Unidos, a pesar de que lo hace con muy mal modo, está buscando ahora estas negociaciones bilaterales fundamentalmente para profundizar comercio con otros países amigos. Lo que yo esperaría es que Colombia entre dentro de este club de países amigos de los Estados Unidos, pero eso depende también de cuál es la posición de nuestro gobierno. Bueno, pues quiero mostrarle, profesor, lo que está pasando en este momento con los mercados en el mundo, particularmente, por ejemplo, con el precio del dólar, que empieza a tener una caída, se empieza a debilitar el dólar. Estos índices que estamos mostrando, además de lo que pasó con las bolsas de Asia, estos ya son mercados cerrados, que evidentemente todavía no reaccionan a ese anuncio que hace esta madrugada, o la madrugada de allá, China. Y vemos como la bolsa de Hong Kong pues ha tenido un leve aumento, la de Shanghai de China también, y la de Nikkei de Japón sí está teniendo caídas. Las bolsas en Europa todas están en rojo, otra vez con números bastante grandes. Los futuros en los Estados Unidos ya nos dejan ver también que en la apertura de los mercados en las próximas horas allí en territorio estadounidense pues va a haber una caída en los mercados, y estamos viendo quizá una de las grandes noticias esta mañana y tiene que ver con el precio del petróleo. 58,66 dólares por barril en su referencia Brent, y si hablamos de la referencia WTI estamos viendo ya una caída a 55,47 dólares por barril, es decir, una caída del 6,85%. Profesor, particularmente hablando del petróleo, nuestro presupuesto aquí en Colombia está basado en un petróleo que más o menos esté en 73 dólares, teniendo en cuenta que uno de los grandes insumos que tiene nuestro país es precisamente ese ingreso, ¿no?, por parte de Ecopetrol. ¿Qué puede pasar si el petróleo se sigue desplomando, muy seguramente producto de esa expectativa que está generando esta guerra arancelaria? Sí, es muy probable que se siga desplomando. Si ustedes recuerdan, el superciclo de los commodities en la primera década de los 2000 se da por un rapidísimo crecimiento de China, que demanda commodities, entre esos el petróleo. Entonces ahí nos montamos en una ola fabulosa para el país. Ahora, si nos desconectamos del comercio con China o China empieza a crecer más lentamente, probablemente va a haber una caída en precios de todos los commodities, no solo del petróleo. Es decir, ahí también va a ir el carbón, en fin. ¿Qué pasaría? Pues vamos a profundizar la crisis fiscal que tenemos ahora. Ustedes recordarán que tenemos un déficit fiscal cercano al 7%. Si caen adicionalmente los ingresos derivados del petróleo, pues podemos terminar con un problema fiscal bastante serio. Y ahí nuevamente la pregunta es cómo va a reaccionar el gobierno, qué tipo de ajuste fiscal tiene en mente. ¿Qué tipo de ajuste fiscal tiene en mente? Pero también le quería preguntar sobre esa recomendación que usted haría tal vez sobre lo que debe hacer nuestro país. Ya los gremios se han reunido, han hablado un poco de prudencia.
de pensar un poco, de fortalecer también esa competitividad. Pero ¿qué debe hacer en ese momento cuando también hay una lista de 70 países levantando la mano? Quiero negociar con usted, señor Trump. ¿Tal vez es momento para hacerlo o ese 10% de pronto le resta un poco de prioridad, teniendo en cuenta otros aranceles más altos? En efecto, salimos relativamente bien librados con ese 10%, pero yo creo que hay dos cosas que se pueden ir adelantando. La primera es, digamos, un análisis de toda la matriz de comercio, no solo pensando en qué exportamos a Estados Unidos, sino qué opciones tenemos de diversificación de mercados. Tenemos este golpe grandísimo, pero tenemos un gobierno de Estados Unidos que puede tomar decisiones inesperadas. Y en ese sentido, es una buena idea explorar nuevos mercados, tratar de establecer nuevas conexiones más allá de los Estados Unidos. Lo segundo es que sí, vale la pena estar en la fila de negociación con los Estados Unidos, particularmente porque Colombia tiene un déficit comercial con Estados Unidos y eso es lo que parece que es el móvil del gobierno Trump para poner aranceles. Fundamentalmente, si Colombia le dice, mire, yo le compro mucho más de lo que usted me compra, ayúdenme. Creo que ahí hay una capacidad negociadora. Nuevamente, vamos a ver cuál es la voluntad del gobierno. Estar en esa buena fila de negociación con los Estados Unidos y, como usted, profesor Zuleta, lo menciona, también hacer una revisión detallada y estratégica de la matriz de comercio que se tiene en el país. Profesor Zuleta, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol. Mil gracias a ustedes. Un saludo.